Muy buenos días, hermanos. Hoy una vez más damos gloria y honor a nuestro Dios. Hoy exaltamos el nombre de nuestro Dios. Hoy rendimos nuestra vida a ese Dios grande y todopoderoso que ha sido bueno y bueno en gran manera con cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a tocar un mensaje que lleva por título: El odio te lleva a la destrucción. Lo encontramos en el texto bíblico de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 de la Nueva Versión Internacional. Juan nos ofrece a nosotros una profunda enseñanza, una profunda reflexión acerca, hermanos, de la naturaleza del amor y de la naturaleza del odio. Y entre las relaciones de los mismos creyentes. O sea, Dios está viendo cómo son las relaciones de los creyentes. Si verdaderamente el amor que decimos tenerle a Dios está entre nosotros como hermanos en Cristo. Cómo nosotros nos tratamos individualmente como creyentes, como hijos de Dios en este tiempo. Y lo contrasta con el amor verdadero, porque el amor verdadero viene de Dios. Y cuando yo digo que soy una hija de Dios, ese amor tiene que estar en mi corazón, en la esencia mía. La esencia tuya tiene que ser el amor de Dios, porque cuando ese amor está en nosotros no puede existir nunca el odio. Por eso Dios habla claramente de una relación entre el amor y el odio. Pero Dios nos da a nosotros y nos enseña que nuestra relación siempre tiene que ser de amor, porque Cristo amó a toda la humanidad, pagó un precio por toda la humanidad, y como familia de Cristo, ese amor debe permanecer en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando usted vea un entre comillas creyente que vive en el odio, en el rencor, en la maldad, hermano, ese comillas creyente no es un hijo de Dios, no es un siervo de Dios, porque ahí es donde está la diferencia entre el amor y el odio. El odio es lo peor que usted puede tomar en cuenta en su vida. Hermano, elija el amor, porque cuando usted elige el amor, usted va a ser una persona feliz, una persona que puede tener relaciones con todo el mundo, porque el amor va a fluir de usted, porque lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Por eso yo tengo que guardar el amor de Dios en mi corazón, pero no para quedarme con ese amor ahí y responder de cualquier manera cuando tenga una crisis, sino que cuando tenga los momentos más críticos, cuando tenga que dar un consejo, ese amor fluya a través de nuestros labios para ayudar y para mostrar la diferencia de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes que Dios nos habla del odio? Desde el libro de Génesis nos está hablando de odio, utilizando la figura de Caín. Caín, vamos a ver más adelante qué fue lo que hizo Caín. ¿Por qué Caín fue destituido del paraíso? ¿Por qué se hizo una marca en la frente de Caín para que todo el mundo que lo viera se apartara de Caín? Hermano, todo pecado trae consecuencias. Y nadie va a estar exento de vivir la consecuencia de su pecado. Y vamos a ver cómo este odio llevó a Caín a una destrucción total. Que el odio no te lleva a ti a una destrucción total. Cuando usted odia, yo he visto aquí cuántas familias se han matado por odio. Porque la tatarabuelito mató al tatarabuelito del otro y empiezan las generaciones que nada tuvieron que ver con eso. Matan porque el corazón está lleno de odio. Desde chiquito se le enseña a los niños a odiar en vez de amar a Dios. Vamos a romper todas estas maldiciones aquí, sobre todo aquí en Colombia, romper toda la maldición de odio y enseñarle al mundo que sin amor no entramos al reino de los cielos. Es el amor lo que nos engrandece, es el amor lo que nos llena de la presencia de Dios. Aprendamos a amar, aprendamos a bendecir, aprendamos a dar lo mejor que Dios ha puesto en el corazón de nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es? El amor. La esencia de Dios es el amor, y la esencia que debe estar en tu corazón tiene que ser el amor. Entonces, las escrituras nos advierten del odio. Usted verá si decide vivir una vida de odio o una vida de amor. Porque yo no puedo llenarme de odio porque daño mi relación espiritual con Dios. Pierdo esa coinonía con Dios. Pierdo esa amistad con Dios cuando yo empiezo a caminar en el odio. El odio es lo peor que puede hacer una persona en este mundo para su vida, para su familia.
y para todos los demás. ¿Por qué? Porque te separa espiritualmente de Dios, te separa de tu familia, te separa de tus amigos, te va mal en el trabajo, porque el odio es una raíz tan profunda, hermano, que hace que tu vida sea un caos y una destrucción. Vamos a estudiarlo en esta mañana, porque el domingo pasado hablamos del perdón. Y Dios necesita perdonarte. Pero tú tienes que doblar tus rodillas y reconocer tu pecado delante de Dios, que odias, que tienes soberbia, que tienes orgullo, que te falta el amor. Y sabes, a manos llenas Dios te va a regalar ese amor. Vale la pena cambiar de la oscuridad a la luz para que puedas ver la gloria y la manifestación de Dios en tu vida personal. ¿Sabes? El odio siempre está en el contexto del mal. El odio no viene sino del maligno, no viene de parte de Dios. Si usted está odiando, usted está viviendo bajo la cobertura del maligno. A usted le parecerá muy duro lo que le estoy diciendo, pero yo te hablo lo que dice la Biblia. Yo no te hablo lo que habla el mundo, yo te hablo lo que dice la Biblia. Y la Biblia lo dice claramente, y te lo voy a mostrar para que veas. Vámonos al primer punto que dice: el odio es un acto que se opone a la voluntad de Dios. Vámonos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, nueva versión internacional. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermano, la misma Biblia lo dice. ¿Usted cree que lo dice la pastora? No, señor. Lo dice la Biblia. Claramente lo acabamos de leer. Este es un versículo, hermano, que es bastante fuerte, pero que es muy real y que se vive todos los días en nuestra vida. Y lo dice no como Caín. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Dice que era del maligno. Caín no era de Dios, porque lo que había en el corazón de Caín era todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que destruye, hasta tal punto que acabó con su hermano. Se da cuenta que en un corazón de un hijo de Dios no se anidan todos estos odios, estos resentimientos, este orgullo y esta soberbia. No, mi hermano, esa es la diferencia. Y cuando usted llega a Cristo, a pesar de que usted en este momento se encuentre en esa situación, yo te invito en esta mañana a que vayas y te arrodilles tú solito o tú solita y le digas a Dios que te perdone, que quieres tener una vida nueva, porque el orgullo, porque la soberbia, todos esos sentimientos negativos te hacen sentir mal, no tienes gozo, no tienes felicidad, no tienes nada, sino pleito, contienda y división. Y yo no creo que tú quieras pasarte toda la vida en una circunstancia como esta. Hoy es un día en que puedas reflexionar, porque este tema es de reflexión, para que todos podamos cambiar nuestra vida. Todos hemos pasado por situaciones críticas, por problemas bastante fuertes, pero aquí estamos dando la batalla en el nombre de Jesús. Y con Cristo sí se puede, porque Cristo hace un borrón y cuenta nueva y te hace una nueva persona delante de su presencia. El que te dijo que Dios nunca te perdonaba los pecados está equivocado. Dios dijo en su palabra: nunca más me acordaré de tus transgresiones. ¿Qué quiere decir? Que hace un borrón y cuenta nueva. No importa cuán grande fue tu pecado, lo importante es que tú vuelvas a la presencia del Señor. Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere cambiar tu vida. Dios le dio la oportunidad a Caín, lo vamos a ver, y Caín no aceptó la oportunidad que Dios le estaba dando. Tú verás si hoy aceptas la oportunidad de Dios de hacer un cambio radical en tu vida, que te apartes de la maldad, que te apartes de lo propio, que te apartes de la maldición, que te apartes del pecado y que empieces a caminar haciendo las cosas que le agradan al Señor. Ahora, hay algo muy importante que aprendemos en este versículo bíblico que estábamos leyendo. Hay una advertencia de parte de Dios. Mira, el odio, dice aquí la Escritura, es un veneno espiritual. Usted sabe lo que hace un veneno, acaba de raíz con todo. Es un veneno espiritual que destruye tanto al ofensor como al ofendido. Porque entonces dice: no, ese me la va a pagar porque me la hizo. Es que yo no la puedo ver ni en pintura, es que yo odio a esa persona. Hermano, los dos se están acabando en vida. Yo le digo: es tiempo de hacer un pare y empezar a recapacitar conforme a la palabra del Señor. Esto es más allá que una simple emoción. Miren tan profundo lo que es el odio, hermano. Las Escrituras se lo definen como una fuerza destructiva. Dice que comienza en el corazón,
que dice además marchita el alma, y dice también que nos separa al ser humano de Dios. Miren las 4 cosas que hace el odio en el corazón de una persona. Hay una oposición entre el amor y el odio. Ahí estaban Caín y Abel. Caín pertenecía al maligno porque lo dijo la Biblia, no lo dije yo. Y Abel pertenecía a Dios. Abel llevaba las mejores ofrendas a Dios con amor, con fe, con alegría. Caín llevaba cualquier ofrenda a Dios sin motivación y sin fe. Y eso fue lo que Dios quiso enseñarle a Caín, pero él no aceptó, porque cuando somos del maligno, no aceptamos la voluntad de Dios. Entonces Dios le estaba hablando, y lo vamos a ver aquí en la palabra, ¿sabe? ¿Por qué la rechaza Dios, la ofrenda? Porque cuando una ofrenda no sale del corazón, Dios no la acepta. Es como cuando tú das una ofrenda en la iglesia. La diste para que otros te vieran. La diste para que el pastor diga, wow, qué ofrenda. No la entregues. Tú das una ofrenda porque amas a Dios, porque quieres bendecir el reino de Dios aquí en la tierra y porque quieres agradarte con el Señor. De esa manera, Dios sí recibe la ofrenda que tú le estás llevando, porque esto Dios lo analiza tanto en el principio como hasta el día de hoy en nuestras vidas y en nuestras personas. Entonces, cuando tu ofrenda carece de motivación hacia Dios, cuando tu ofrenda carece de fe, la puedes entregar, pero no tiene ninguna respuesta valedera de parte de Dios para tu vida personal. Entonces, hermano, ¿qué pasó aquí? Dice que Caín fue considerado como el símbolo, oiga bien, del odio. ¿Empezó dónde? En el paraíso. ¿Con quién empezó ese odio? Contra su hermano. Y vemos en familias que de pronto el papá le da las mismas cosas a los hermanos, pero hay uno que se pone más rabioso porque le parece que el que tiene el hermano es mejor que el que tiene él. Y ahí empieza la rencilla, el odio contra el hermano. Y si eso no es corregido por los padres, cuando sean grandes son totalmente enemigos los hermanos. ¿Cuántas familias tienen hijos que son enemigos el uno con el otro? ¿Cuánto hemos visto en este tiempo? 2 hermanos se mataron con machete, hermano. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo el uno con el otro. Por cualquier cosa que no valía la pena. Pero yo les insto en esta mañana a cuidar el corazón, a ponerlo en las manos de Dios para que eso no llegue a la vida de cada uno de ustedes. Ahora, te digo algo. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículo del 5 al 7. Nueva versión internacional. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Mire usted. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjese usted. Dios le está dando un consejo, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes dominar esto que tienes, esos sentimientos negativos los puedes dominar. Vea, cuando usted es odioso es porque usted no puede controlar ese sentimiento. Y hay que aprender a controlar los sentimientos. Para poder caminar en una vida en santidad como Dios nos pide, yo no me puedo mover por mis sentimientos. Me tengo que mover por lo que Dios me ha enseñado a través de la Escritura. Y yo tengo que ayudar a otros a que caminen de acuerdo a la Escritura. Hermano, no se quede con la palabra que recibe. Ojalá este mensaje usted se lo pueda entregar a mucha gente para que puedan hacer un par y usted sea esa persona que extendió el Evangelio de Cristo para que se acabe en el mundo entero si es necesario, hermano, tanto odio, tanto oprobio entre la gente, entre los hermanos, aún en las propias familias. Si nosotros ponemos un granito de arena como hoy yo lo estoy poniendo para que tú lo sigas mostrando, vamos a ayudar a muchas familias, a muchas personas que ni siquiera duermen porque el odio no los deja dormir. Por eso Dios le está hablando directamente aquí a Caín. Bueno, Caín, si tú quieres enderezar tu vida, la puedes hacer. Dios le da un consejo. Deja de estar bravo y molesto. Más bien trata de cambiar tu vida, de direccionar tu vida. O sea, en otras palabras, haz lo correcto, haz lo bueno, haz lo que yo les he enseñado. ¿Por qué tiene que continuar en ese tipo de vida? Él tenía la capacidad para decir, bueno, oye, sí es verdad. Tenía la capacidad, voy a reflexionar, estoy haciendo lo malo.
¿Cuántas veces no hemos reflexionado nosotros frente a situaciones en nuestra vida? Muchas. Y podemos hacerlo sobre todo frente a un odio, que es una raíz tan profunda que no es fácil de quitar si Cristo no está en el corazón de la persona. Cristo es el único que nos puede ayudar a salir de ese hueco espiritual. Pero hay que llegar a la presencia de Él. Hay que reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y empezar una vida con Él bajo cero pecado, porque Él nos va a llevar entonces a ese crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué nació ese odio en él? ¿Por qué? Si ambos eran de los mismos papás, comían lo mismo, vivían lo mismo, tenían lo mismo. ¿De dónde nació? Nació del corazón. El odio nace del corazón. Un corazón, como te dije ahorita, orgulloso, envidioso, hermano. Y cuando eso está en el corazón, no hay nada que hacer. Pero más que todo, hermano, esa falta de fe es terrible. Nos hace retroceder en el proceso de nuestra vida. Su actitud tenía que cambiar, su estilo de vida tenía que cambiar. No podía ser el mismo Caín con que venía desde antes del tiempo, sino con el Caín nuevo que Dios quería establecer y que Dios quería lavar y limpiar, ¿sabes? Con el Caín que Dios quería que caminara en una vida correcta e íntegra, como hacía su hermano Abel. Pero ¿tuvo o no tuvo la oportunidad de cambiar? Dios se la dio. Mira lo que dice el versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras él estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Hermano, no le valieron las palabras que Dios le dijo. Hay personas que usted le puede predicar todo lo que quiera, en todo el momento que quiera, pero nunca van a cambiar. Y aquí lo vemos en Caín. No cambió, sino que entonces dio una vuelta horrible, tremenda. En vez de ir a decir, hermano, perdóname porque he tenido sentimientos negativos contigo, hermano, porque primero lo engañó, y se lo llevó y luego lo mató. ¿Cómo estaba el corazón de Caín? Lleno de maldad, lleno de oprobio. Era un corazón lleno de maldición. Por eso dice aquí la Escritura, era del maligno. Cuando es del maligno, es muy difícil que pueda cambiar. Porque las obras del maligno son lo que están haciendo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué me sugiere esta Escritura? Un odio tan profundo que llevó a asesinar a su propio hermano. Su naturaleza era pecaminosa. La naturaleza de nosotros es pecaminosa, pero cuando recibimos a Cristo, nuestra vida va a cambiar diferente, va a ser diferente. Vamos a ser otras personas en Cristo Jesús. El odio es un acto tan tremendo que se opone a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, mira cómo Dios nos habla aquí en Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira, ¿quién era Pablo? Ya todos conocemos quién era Pablo. Malo, perverso con los cristianos. Los perseguía, los mataba, los acorralaba. Pero un día Pablo volvió en sí. Y Pablo decidió caminar con el Señor, caminar con Cristo. ¿Qué vemos aquí nosotros? La bondad de Dios. Si a Dios no le hubiera placido, lo hubiera terminado en el infierno, porque estaba haciendo las obras del maligno aquí en la tierra. Pero cuando tú haces un pare y escuchas la voz de Dios, tu vida va a cambiar radicalmente y vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida. Así que no me digas que, hermana, yo no puedo salir de este pecado. Hermana, me es muy difícil. Nada es imposible. Porque cuando tú le ruegas a Dios, le clamas a Dios, dice la Escritura, ¿acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Entonces, hermano, levántate en fe y acepta la ayuda de Dios para que puedas salir de la miseria espiritual en que te encuentras en el día de hoy. Ahora, aquí hay una pregunta retórica que se hace. ¿Y por qué lo mató? Dice, ¿por qué? Porque las obras de Caín eran malas, sencillamente por eso. Ya lo dije ahorita, pero la pregunta es para que tú medites. ¿Por qué? Si ya Dios le habló,
Dios le dio una oportunidad, Dios le dijo que hiciera lo correcto. ¿Por qué la mató? Porque las obras de él eran malas. Y por eso mató a su hermano. No escuchó, cerró los oídos para no escuchar la corrección de parte de Dios. ¿Qué enfatiza esto? Que toda maldad viene de la envidia y del odio. Toda maldad aquí en la tierra. ¿Sabes qué? Son aquellos que no quieren vivir bajo la justicia ni la rectitud de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir en justicia y en rectitud. Vea la diferencia. Entonces, más bien oremos por todas esas personas que no aceptan la voluntad de Dios. Mira, usted va a vivir sus propias motivaciones y sus propias acciones. Todo lo que haga, lo vas a vivir tú mismo también. Lo dice claramente la Escritura, dice, no solo vea el acto que tuviste en el momento, sino que vas a vivir la consecuencia de ese acto que tú cometiste en el momento. Vamos al segundo que dice, el odio hacia el prójimo es considerado homicidio. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículo 15, nueva versión internacional. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Entonces, hermano, Juan está destacando, hermano, dice aquí la Escritura, la gravedad del odio. Si tú odias a tu hermano, te conviertes en un asesino. ¿Sabes por qué? Porque lo matas en tu corazón. No le das cabida a tu corazón a tu hermano. Y te apartas y siempre quieres hacerle lo malo a tu hermano. Te gozas viendo el sufrimiento de tu hermano. Te gozas hablando pestes de tu hermano. Te gozas haciéndole daño a tu hermano. Y sabes que es una cosa, eso no es nada bueno en el campo espiritual. Significa que tú te estás aliando al espíritu del enemigo. Porque estás haciendo las obras que el enemigo hace aquí en la tierra. Que usa personas que son insensibles a la voz de Dios, que no quieren escuchar la voz de Dios para hacer una reestructuración de su vida espiritual delante del Señor. Entonces, ¿vienen consecuencias severas espirituales para tu vida? Claro que sí, van a venir, porque Dios el pecado lo rechaza de entrada. Dios no te rechaza a ti, pero tu pecado sí lo rechaza de entrada. Porque no, Dios es un Dios santo, santo, santo. Y quiere que usted y yo veamos santo, santo, santo delante de su presencia. Entonces, le voy a decir algo, que el odio no es un sentimiento pasajero, es que ya llegó y se me fue. No, Señor. El odio es un sentimiento anidado en el corazón de la persona que vive con odio hacia los demás. Además dice, está diciendo el mismo versículo, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo acabamos de leer en la Escritura. O sea, tú no tienes una vida eterna permanente en Dios mientras tú no apartes tu vida del odio contra tus hermanos y contra la obra del Señor. Porque cuánta gente no señala, critica y odia la obra del Señor. Hermano, no lo vuelvas a hacer, porque la única disciplina que ve el cielo te va a caer a cada uno de los que se meten en los negocios del Señor. ¿Y cuál es el negocio del Señor? Servirle y predicar el Evangelio para que llegue a todas las naciones y todos conozcan al Señor. Así que, hermano, este es un trabajo que es un honor que Dios nos da a nosotros, los que predicamos el Evangelio. No se sienta menos porque es pastor o pastora, no porque es sacerdote. Nosotros tenemos una bendición, una exaltación de parte de Dios por ser sus servidores. Servimos a Dios para que usted conozca a Dios a través de esta palabra. Es decir, usted tiene que escuchar el mensaje que viene directamente de la palabra del Señor. Le hago la claridad. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire usted, lo acabamos de leer. ¿Cuántas familias hay, hermanos, que se aborrecen? Se mueren y no se ponen de acuerdo. Se mueren y no se perdonan. ¿Usted cree que para dónde va esa alma? Yo no creo que vaya para el cielo. Porque Dios es amor. Dios es perdón. Dios es misericordia. Todas esas grandes características y atributos los tiene Dios. Si nosotros no los tenemos, miremos cuál va a ser el final de cada uno de nosotros, hermanos. Odiar a nuestro hermano es tan grave, tan grave, tan grave,
que ni siquiera somos capaces de mirar las buenas acciones de nuestros hermanos. No somos capaces de levantar los ojos para reconocer, hey, ese es mi hermano. Con él yo crecí, comí, jugué, me levanté con él, tuve la misma mamá, el mismo papá. Ese es el hermano que yo amé. ¿Cómo es posible que ahora grandes se odien? No puede ser. ¿Dónde quedaron los principios bíblicos? ¿Dónde quedaron las enseñanzas aún naturales que nos enseñan los padres? ¿Dónde quedaron? Hermano, no hagamos negocio de nuestros principios bíblicos. El diablo sabe con quién puede negociar, pero con un verdadero hijo de Dios, por un camino este, por cierto, sale huyendo porque sabe que no hay negocio con él. No hay ni una palabra ni un roce con él en ninguna manera. Por eso yo te invito a que seas un cristiano radical. Pero radical en base a esta palabra. En base a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo acabó la acción del corazón de Caín? Matando a su hermano. El odio prevaleció en él. Entre los hermanos no puede prevalecer el odio, al contrario, en los hermanos tiene que prevalecer el amor porque es sangre de mi sangre. Tengo que amarlo y bendecirlo. Y cuando hablo de los cristianos, también es sangre de nuestra sangre en el campo espiritual. Somos rociados, lavados y cambiados por la sangre de Cristo. Entonces tenemos que amarlo, bendecirlo, ayudarlo, fortalecerlo, hermano. Pero cuando nos odiamos, que yo no lo voy a descansar hasta que no esté muerto. No quiero ver ni en pintura. Hermana, ¿cuántas veces la gente, usted le escucha eso? Yo descanso el día que esté muerto. Hermano, eso es grave, muy grave. Eso demuestra el estado de tu corazón, el estado de tu alma delante de la presencia de Dios. Qué bueno que hoy puedas hacer un pare. Tanto odio, tanto rencor, échalo fuera de tu vida. Te da la oportunidad de Cristo que puede entrar a tu corazón, que renueve tu mente, tu corazón, tu alma, tu vida, tu ser interior y seas una nueva persona en Él, hermano. ¿Sabes? Cuando tú ignoras a una persona, también estás haciendo lo mismo. Ella me la hizo, hermana, y más. No voy a pelear con ella, pero ella salió de mi reino. Son expresiones que yo he escuchado una y muchas veces. Y es verdad. Se odian tanto que ni siquiera pasan por el lado o por el sardinel de la casa de ellos. Yo siempre doy testimonio de unos vecinos míos. Por un periódico que se voló de una casa a la otra y las dos habían limpiado el patio. Hermana, se formó una trifulca y se murieron todas y no se hablaron nunca. Por un periódico. Hermano, por favor, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios para guardar tanto odio, resentimiento y tanto desamor en nuestro corazón? Yo estoy haciendo una invitación a todo el mundo con toda mi alma en esta mañana. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Vamos a cambiar nuestra vida en el nombre de Jesús. Él trae paz, trae refrigerio, trae amor, trae consuelo a tu vida, hermano, hermana, por favor. El odio se manifiesta muchas veces en forma pasiva y otras en forma activa. La pasiva es la que está comiéndose los dientes, la muela, ¿qué pasa por ahí? En cambio, el odio activo saca el puño, saca la palabra, saca lo que no tiene que sacar, hermano. Por favor, en estos tiempos que son malos, levantémonos todos en el nombre de Jesús y empezar a amarnos a los unos a los otros, porque todos tenemos defectos. No hay ninguno que sea perfecto. Aún con los defectos, vamos a aprender a amar a los hermanos. ¿Sabes que Juan parecía en su mente tener la enseñanza que dio Jesús en el monte? Que dice aquí en Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, hermano, la misma palabra lo dice, el mismo Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. En otras palabras, no debe habitar el odio al corazón de nadie, sino el amor, la paz, el refrigerio. Ahora, en el corazón, dice que la Escritura hay diferencias. Sí las hay y muchísimas diferencias. Te voy a
Como te estoy hablando del odio, te hablo de ¿qué es el odio? Despreciar, cortar una relación. Eso es lo que es el odio. Y el asesinato, ¿qué es? Simplemente cumplir las dos anteriores. Así de sencillo. Por eso, mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, porque no nos va a ir bien. Todo hombre que odia a otro hombre tiene un veneno mortal que pasa por las venas del asesino nada más. Ojo, ese veneno no puede estar en los hijos de Dios. Es posible que nunca tome las armas mortales por miedo, porque lo cojan preso, porque ¿qué dirán de la sociedad? Y muchas veces está con el odio que lo corroe completamente en el alma y no lo hace por eso, ¿sabes? Dice la Escritura, pero sí que desea en su corazón que este fuera el camino para llegar y de una vez acabar con lo que él quiere acabar. Pero Dios no te está llamando a eso, a que seas odioso, a que odies. Dios te está llamando a que seas amoroso, a que ames. Esa es la diferencia entre el maligno y Dios, el que nos creó, el que nos ha dado la vida hasta el día de hoy. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Nueva versión internacional, ¿la tienes ahí? Vamos a leerlo. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces, el que no practica la justicia y el que no ama al hermano no es hijo de Dios. Ahorita te lo dije, ahora te lo confirmo con la palabra del Señor. Todo lo que te estoy enseñando está escrito en la Biblia. Y usted puede reaccionar como bien le parece en esta mañana, pero yo te invito a que reacciones conforme a la palabra de Dios, que tu vida cambie y sea un bendecido, una bendecida de parte de Dios en tu vida. Porque la Biblia categóricamente equipara el odio con la persona, dice aquí, con otra persona, o sea, el odio que tú tengas con otra persona con el asesinato. No cogiste un revólver, un arma, no cogiste nada, pero mataste a tu hermano con todo ese odio que le tienes y con todas las maldades que seguiste haciendo en contra de la vida de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque ambos se destruyen. Tanto la persona que tú odias como la persona que recibe el odio que tú llevas por dentro. ¿Sabes qué? Y esos nacen del mismo deseo. ¿Y sabes cuál es el deseo? Hacer daño. Uno ve desde los niños en el colegio. ¿Cuánto siempre ve algún niño que le gusta dañar al otro, lo puya, lo pellizca, le jala el pelo, le roba la merienda? Hermano, hay que estar pendiente en esas acciones, en esos sentimientos de los niños desde pequeños. Por eso cuando son grandes, son como son, hombres y mujeres apartados del Señor. Mira lo que dice Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, está hablando de los padres nuestros antiguos, los patriarcas. ¿Dónde fueron a adorar? A Jerusalén. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque allá en Jerusalén estaba la casa de David, querían adorar, exaltar a Dios, aún con todos los procesos que ellos estuvieran viviendo en su vida. Por eso si una persona que se encuentra en odio quiere adorar en la casa del Señor, es bien recibido y bien levantado en el nombre de Jesús, porque va a recibir bendición para su propia vida. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, nueva versión internacional, mira lo que dice. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no le deja ver. Entonces, hermano, el que anda en la maldad anda en tinieblas. Y donde hay tinieblas no hay luz. Por eso ellos pierden la visión y van sin dirección por la vida haciendo lo que bien le parece a cada uno de ellos. Están corrompiendo su alma y su vida espiritual es totalmente contraria a la que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo inicia con esta gran verdad. Dice aquí, decir estar en la luz y no amar al hermano, eso es terrible. Eso va en contra de la naturaleza divina. Porque si yo estoy en la luz, yo tengo que amar a todos mis hermanos.
La luz en nosotros es Cristo Jesús. Entonces, si Cristo está en mí, ¿cómo yo no voy a amar a mis hermanos? No me importan los problemas, no me importa lo que mi hermano haya hecho. Amo a mi hermano por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra propia vida. Caminamos con Él, andamos con Él y vivimos para Él. Eso es lo que es un verdadero cristiano. Pero los que caminan en tinieblas, miren la diferencia tan grande. Aborrecen al hermano, odian al hermano, andan en oscuridad y no saben ni para dónde van porque no tienen ninguna dirección alguna. Es el contraste que nos enseña Pablo a través de este versículo en cada una de nuestras vidas. Le digo algo, hermano. El que anda en la luz no tiene tropiezo. Pero cuando usted habla, cuando se va a la luz, que vas caminando en tu casa, ¿qué te pasa? De pronto no viste la pata de una silla y te golpeaste. O de pronto no viste un obstáculo y te caíste. Porque no, está oscuro, no ves. La oscuridad nos quita la visión espiritual. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Firmes en Dios. Pero hoy Dios hoy, hermano, nos anima a amarnos los unos a los otros. Hoy yo también te estoy animando a que nos amemos los unos a los otros. Que no nos estemos criticando a esto, que si tiene la oreja alta, que si la tiene baja, que si le va el vestido, que si le... No, hermano, crítica cero entre los hijos de Dios. Más bien, levantemos el nombre de Dios y démosle gloria a Dios en todas las acciones de nuestra vida. Y gloria a Dios a través de aquellos hermanos que traemos a la presencia del Señor. Eso es nuestro trabajo, hermano. Servir al Señor con todo el corazón. Dice Dios, en esta mañana, en este momento que Dios nos está animando a nosotros, dice, ¿sabes qué? No odies más, no tengas más rencor, perdona a todos los demás, aún aquel que te hizo un daño, dice, tú jamás te voy a perdonar. Tú no eres Dios para no perdonar. Tú tienes la capacidad de perdonar porque Dios te la dio. Si no perdonas, el que se acaba eres tú, el que se daña eres tú mismo, porque el otro ni se acordará de lo que tú hiciste, pero tú te liberas de la falta del perdón. Dios dice, no guardes amarguras, porque las amarguras te llevan al resentimiento y al odio. No las guardes en tu corazón, porque te hacen un daño mortal. Vamos al tercero, dice, el odio es una fuente de destrucción y división. Vamos a Proverbios 10, versículo 12, nueva versión internacional. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El odio trae consigo, hermano, un daño devastador a nuestra vida personal en el campo espiritual. Desde Caín y Abel hasta nuestros días, nosotros estamos viviendo, los que no han conocido a Cristo, en ese mismo pecado de Caín, y los que hemos conocido vivimos conforme Abel vivió aquí en la tierra. Desde el paraíso, Dios está advirtiendo y enseñándonos a nosotros la manera en que tenemos que vivir aquí en la tierra. ¿Sabe una cosa? El odio es una fuerza corrupta, hermano. Ay, hermana, ¿por qué dice eso? Porque lo dice la Biblia. ¿Qué destruye esa fuerza corrupta? Relaciones, familias, negocios, naciones, estados. Eso es lo que hace la fuerza corrupta. Destruir, dañar, acabar. Y eso es donde viene del odio que está arraigado en el corazón de cada uno de ellos. Por eso este versículo que acabamos de leer nosotros destaca las características bien destructivas del odio, pero también destaca lo que el amor hace en la vida de cada uno de nosotros. Me encanta ese versículo por eso, porque te hace un paralelo. Mira lo que tú consigues con odio, mira lo que tú consigues con amor. Hermano, las cosas con amor traen bendición a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar y a todo lo que nos rodea cada día de nuestra vida. Pero te tengo la última. El odio trae juicio divino. Dios no se queda con lo que tú hagas. Dice, al que ama lo disciplina, y como te ama te va a disciplinar. Por eso tienes que cambiar. Así como cuando tu hijo hace algo que ya tú le has advertido y lo sigue haciendo, tú lo sientas, le hablas y lo disciplinas. Así lo hace Dios contigo y conmigo en este momento, ¿sabes? Dios en muchas formas en la Biblia encuentras tú que Dios cómo castigaba el odio entre las naciones. Dios las castigaba, hermano.
aquellos que cultivaban el odio, que nada servía para hacerle daño a todos los demás, Dios lo manifestaba y que ellos, perdón, no Dios, y ellos lo manifestaban con acciones violentas, entonces Dios entraba en juicio para con cada uno de ellos. Dios va a entrar en juicio cuando nosotros nos portamos con acciones violentas, con acciones devastadoras, con acciones que primeramente dañan tu vida, después dañan la vida de los que están alrededor tuyo, que hacen lo que tú quieres y como tú lo quieres. Hoy quiero abrir los ojos y los oídos a aquellos que se prestan para ir siguiendo a la maldad y no seguir la bendición que Dios ha derramado para todas las naciones en este tiempo. Entonces, usted no va a interpretar a Dios como un Dios vengativo. Usted va a interpretar a Dios como un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor que quiere corregirte, que quiere enseñarte, que quiere hacerte una nueva persona en Él. ¿Sabe? Cuando usted rechaza los mandamientos de Dios, usted está rechazando la voz de Dios. Usted está rechazando caminar en la voluntad de Dios. Y estamos llamados a caminar conforme a la voluntad de Dios, hermano. Entonces suena duro, pero que es una realidad. La justicia divina sirve como advertencia a todos nosotros que tengamos los oídos abiertos para escuchar lo que Dios nos está enseñando. Disponga el oído y escuche para que pueda cambiar su vida. Si alguien no le ha enseñado, como este mensaje que estamos llevando aquí en Refugio Divino, pues usted escuche para que pueda cambiar su vida, para que pueda ser transformado y edificado por el Señor conforme a la voluntad de Dios. Y es una advertencia, pero también un llamado al arrepentimiento. Dios te da la oportunidad que te arrepientas. Dios le dio la oportunidad a Caín de que se arrepienta. Dios le dijo a Caín, mira Caín, piensa, ¿por qué te pones bravo? ¿Te parece justo lo que estás haciendo, Caín? Pero tienes la oportunidad de cambiar, tú decides. Eso fue en otras palabras lo que Dios le dijo a Caín. Y eso es lo que Dios en otras palabras te dice a ti en esta mañana. Entonces, el odio es el resultado de sentimientos como la envidia, hermano, como el rencor, como el orgullo. Y eso se va anidando en el corazón y sale a la luz lo que es el odio frente a cualquier situación que tú puedas estar pasando. El odio que provoca peleas, contiendas, divisiones. La Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo que vino a ¿qué? A dividir, a traer pleito, contienda y división. Si tú estás en este cuadro que te acabo de decir, hermano, es un pari. Y empieza a meditar sobre tu vida y tener un encuentro personal con Cristo. Que Cristo te va a recibir con los brazos abiertos. Yo sé que lo va a hacer. El odio se manifiesta en nuestra vida por el rechazo, por la traición y por cualquier obra maliciosa que estuviera alrededor de nuestra vida. Mira lo que dice este versículo bíblico, pero antes te digo, todas esas obras maliciosas hacen que tu corazón se llene de enojo. Y cuando estás bien enojado, a veces ni te das cuenta de las palabras que dices, cómo hieres a las personas, cómo maltratas, y a veces matas a una persona en un enojo porque no reacciona. Tú tienes la capacidad de decir, estoy obrando mal. Pero qué bueno que puedas hacer un pare a partir de hoy, porque la maldad no obra la justicia de Dios en ningún momento. La maldad obra la justicia del enemigo, que te hace a ti hundirte cada día más en ese fango de oscuridad. Mira lo que dice Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted tiene ira, la justicia de Dios no está ni por ahí. Por eso es importante que cuando usted se llene de ira, haga un pare, medite, piense y haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero Efesios 4:31 y 32, mira lo que dice Nueva Versión Internacional. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó individualmente a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Dios nos perdonó primero, para que usted vaya y perdone a los demás. No te creas más que Dios, porque nadie es más que Dios. Y Dios tuvo la bondad y el amor para perdonarnos.
Nosotros tenemos que tener la misma bondad y el mismo amor para perdonar a todos aquellos que nos hicieron daño un buen día. Entonces, el odio que levanta muros y provoca conflictos constantes. Hay gente que está todo el tiempo dele y terminan, hermanos, en unos conflictos terribles en la propia familia, porque el odio engendra más conflicto. Entre más te odio, más conflicto estoy entregándole a las demás personas. ¿Y qué pasa? Que hace que la persona se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vuelve en sí se da cuenta de todo el desastre que hizo, lo único que se le ocurre es apartarse de la presencia de Dios. Entonces, quien ama a Cristo, ama la paz, ama el diálogo, ama el amor, hermano. Por eso, ahí está la diferencia de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Nuestro odio nunca va a orar para bien a otros. Nunca. Siempre va a orar para mal. Por eso yo tengo que rechazar de entrada el odio que de pronto se ha anidado por cualquier circunstancia en mi corazón para hacer la obra como Dios lo dice. Yo no puedo orar de la manera opuesta a lo que me dice la palabra. Me dice que ame a mis hermanos, que ame también a mis enemigos. Es difícil, pero hay que hacerlo. Amar a los enemigos. Yo no hago nada con amar a mis hermanos que están aquí y ustedes que están allá viendo este mensaje. Si ustedes me aman a mí también. Pero si fuera un enemigo, yo tengo que amarlo con todo mi corazón, como amo a aquellos que me aman a mí. Eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Por eso, escudriñe su corazón, hermano. Lo invito a que lo hagan esta mañana. En cuanto mira cuánto tienes almacenado en tu corazón. Mira cuántas cosas guardaste por muchos años, que te han pesado, pero que hoy Dios quiere quitar ese peso, esa carga. Dice, echa sobre Jehová la carga y él hará. Entrégasela a Dios. Ni siquiera dicen, pónmela en las manos, sino échala. Echar es tirar. Entregarle a Dios eso que nos ha hecho daño por mucho tiempo, hermano. Como son la venganza, el odio, los rencores, las molestias acerca de las personas que podemos tener a nuestro alrededor. Y recuerda que las acciones que tú haces con otras personas hablan más de lo que hay en tu interior que de las personas que le echaste todo el daño. Todo el mundo va a saber que no es que cristiano, no es que cristiano. ¿Qué tipo de cristiano es ese? Mira todo lo que ha hecho, todo lo que ha echado. Ojo con eso, hermano, mucho cuidado. Yo te digo algo, Dios responde con amor en medio de cada situación. Yo sé que Dios te va a responder con amor frente al proceso que estás pasando. Hay unos que me han dicho, yo he tratado de salir de este mundo, pero no he podido. Porque no vas a salir de este mundo tú solo, tú sola. Tú necesitas la ayuda de Dios. Tú necesitas conectarte con Dios, conectarte con hombres y mujeres firmes en el Señor, para que te podamos ayudar a salir del proceso en que te encuentras en este día. Hay una cosa, Cristo no se bajó de la cruz por amor a ti, por amor a mí. Nos ama tanto que hizo el sacrificio completo y para siempre, para que nunca diga nadie, es que por mí. Dios está mostrando el perdón en este día y está mostrando la reconciliación. Tú decides si quieres ser perdonado, si quieres reconciliarte con Dios o si quieres seguir en esa vida tan tremenda, tan oscura y tan negativa en la que te mueves hoy en día. Dios te exhorta en esta mañana a desechar la amargura, el rencor, el odio, a rechazar, hermano, esa vulgaridad, esa forma de tratar a los demás. Dios está llamando en esta mañana a rechazar toda la malicia que pueda haber en tu corazón también y que lo reemplace con la compasión y con el perdón que Él te dio. De la misma manera, tú lo puedes dar a las demás personas. Hermano, piensa por ti en un momento en esta mañana. Dios te abre los brazos, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo no corrió de su padre. El padre corrió hacia su hijo y lo abrazó tan fuerte, lo besó, le cambió la ropa, le cambió el calzado, le puso el anillo de autoridad, porque cuando tú regresas a tu Padre Celestial, de esa manera, a ti también te va a recibir el Señor. Por eso dale gracias a Dios en esta mañana y piensa en ti mismo, piensa en tu propio corazón. ¿Cuánto odias? ¿Por qué odias? ¿Cómo haces para que ese odio desaparezca en tu vida? Pues dile a Dios que a través de esta enseñanza, Dios te enseñó cómo lo tienes que hacer.
Hermanos, bendiciones para todos. Dios los guarde. En nombre de Jesús.